Sabemos que Abraham tenía muchas riquezas. Sabemos que también él como hombre inteligente comenzó también a comerciar aún con ellos y podía comerciar y ellos venían a comprarle y me imagino que habían comercio. Y ellos, ninguno de ellos tenía mucho contacto con él hasta que él pudo también dar testimonio de todo lo que Dios había dado. Y aún lo conocían a él y decían, allá está ubicado en ese pueblo, en toda esa gran tribu que vemos ahí asentada en Manre, le pertenece a un patriarca, a un hombre que es bendecido por Dios, Abraham el hebreo. Abraham el hebreo, todo el mundo lo conocía así como Abraham el hebreo. Cuando hubo este enfrentamiento, de repente algunos dice de allí, de los que escaparon de ese enfrentamiento fueron y también en camino hacia donde estaba Abraham, fue y le comunicaron, mira Abraham lo que ha pasado, porque ellos sabían que él tenía un familiar allí. Y entonces él dice la palabra de Dios, que él cuando se enteró que su familiar había sido llevado cautivo, él no se quedó de brazos cruzados, dijo, ya sé, eso le pasa a él por escoger, por haberme dejado, eso le pasa a él por escoger tomar una mala dirección y no haber orado. No, él no dijo eso, él dijo, mi familiar ha sido llevado cautivo, yo no puedo permitir que mi familia esté cautiva, mi familia está llamada a ser libre, mi familia está llamada a prosperar, a tener también la bendición, mi familiar no puede estar en esa situación. Él dijo que él se levantó, la palabra de Dios nos dice, y oyó Abraham, verso 14, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero físicamente, porque también nosotros podemos entender que muchas veces nosotros nos damos cuenta que nuestros familiares no están prisioneros físicamente, pero están prisioneros por un vicio, están prisioneros por una práctica, por una adicción, están prisioneros en problemas, en situaciones, y nosotros nos quedamos ahí, bueno, dice, no es mi problema, no tengo tiempo para llamarlo, pero Abraham lo vio a su familiar, el cual él también había puesto de repente en algún momento su esperanza. Dijo, yo no voy a dejar que le pase nada a mi familiar. Él dijo que se enteró que había sido llevado prisionero y entonces tomó la decisión, porque era un hombre valiente. Todo hombre que anda en la presencia de Dios es un hombre valiente, un hombre que sabe tomar decisiones y sabe calcular y sabe entender. Dijo, estos hombres han peleado, estos reyes han peleado, ya ellos rápidamente se apoderaron de las cosas de Sodoma y los de Sodoma han huido, no hay nadie en Sodoma, porque Sodoma ha sido tomada, ha sido aún apropiada, todo lo que habían y se han ido, y ellos se han ido ahora contentos con todo lo que se han llevado, y dice que él agarró, dice a 318 hombres que habían sido criados por él, que habían nacido en su casa, y estos 318 hombres, no estamos hablando de un ejército, estamos hablando de gente que vivía con él, hombres que también habían aprendido a comunicarse con Dios, a saber que Abraham era un hombre que estaba bendecido y al cual Dios había hablado y le había dicho que lo iba a proteger, que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, y al cual era un hombre que venía a la presencia de Dios con él. Y cuando Abraham le dijo, mi familiar está cautivo, vengan, ayúdenme, levantémonos, vamos a ayudar a mi familiar, y ninguno de ellos dijo, no, es tu problema, no, ellos dijeron, vamos Abraham, te vamos a apoyar porque tú eres un siervo de Dios, yo sé que tú estás en comunicación con Dios, vamos. Y dice que todos esos varones, porque todos y cada uno de ellos tenían una familia, estos 318 varones salieron detrás de Abraham, y Abraham, dice allí, los siguió hasta Dan, a estos hombres que habían tomado cautivo, a estos hombres que ya habían peleado una guerra, ya habían estado, dice de repente, ya cansados incluso. De repente él dijo, no, yo voy a ir detrás de ellos porque no voy a permitir que mi familiar sea llevado cautivo, y voy a tomar todo lo que yo tengo a favor de mi familiar. Y vinieron, dice, estos 318 hombres que también tenían comunicación con Dios, porque no, yo no puedo andar con un grupo de personas que no tienen esa misma visión, porque Abraham se había encargado de transmitirles a cada uno de ellos la visión que Dios le había dado a ellos, porque él era un buen comunicador.
Todo padre, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que tiene una comunicación con Dios, también sabe comunicar a su familia lo que Dios le revela. Y yo creo también que Abraham había podido reflejar en cada uno de estos hombres la misión y la visión que Dios había puesto en su corazón. Y estos le servían a Abraham con gratitud. Estos hombres le servían a Abraham por amor, servían a Abraham porque sabían que era un hombre de Dios. Y estos hombres que habían visto la luz que había en la vida, esa lámpara encendida que era Abraham para ellos, ellos también comenzaron a hacer lo mismo para con su familia. Yo me imagino y creo que si yo supiera que mi esposo, o si tú te supieras que tu esposo tiene que salir a una misión muy arriesgada, yo creo que esos varones dijeran, ¿saben qué? A su familia, me voy porque necesito apoyar a tal persona. En este caso, estos hombres dijeron, hay guerra entre los reinos de aquí. Y Abraham me ha dicho, nos ha llamado para acompañarlo. Él es nuestro guía, él es acá un hombre de autoridad, es un hombre que va con Dios y yo me voy a ir con él. Y así que quédense aquí con la familia y nosotros iremos y pelearemos y traeremos también con vida a este familiar de nuestro amo Abraham. Y ellos fueron comunicando a su familia. Yo me imagino que Sara no se ha quedado ahí dormida. Yo me imagino que Sara también estaba orando por su esposo, como las mujeres de estos 318 varones o las familias de estos 318 varones que salieron a pelear, salieron sabiendo que había un respaldo de su familia y el respaldo de Dios para con ellos. Y ellos fueron y atacaron y los encontraron y los siguieron hasta Dan y cayeron, dice Abraham, sus 318 hombres cayeron sobre estos pueblos que habían atacado al rey de Sodoma, dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco, los hizo huir. Porque vinieron, no sé cómo habrá llegado, pero dice que llegaron de noche de repente con sus antorchas, gritando con las armas que ellos podrían poseer, y fueron detrás de ellos gritando, y fue tanta de repente el gozo que ellos tenían, hasta había la mayoría de los que tomaban victoria de una guerra, se ponían a celebrar después de haber tomado una victoria. Y en medio de la fiesta aparece Abraham con sus 318 siervos y ellos asustados, de repente hasta mareados, no sabían ni de dónde venía el ataque y comenzaron a huir y dejaron todas las cosas. Mayormente en ese tiempo, amadas hermanas y hermanos, cuando había una guerra, el que atacaba y vencía se llevaba todas las posesiones. Todo lo que había allí, las riquezas, los tesoros, aún se llevaban a las personas como esclavos para que les sirvan, para que sean sus sirvientes, y se apoderaban de todas las cosas. Y él era ganador, y el que era ganador de esa batalla tenía derecho al botín, a las riquezas, al oro, a la plata, tenía derecho de poseerlo porque había ganado esa batalla. Y es así como ellos también quisieron independizarse de Sodoma y Gomorra y quisieron apoderarse de todo y comenzaron a atacar pueblo por pueblo y comenzaron a apoderarse, a poner todo lo que ellos habían captado o ganado en sus batallas como a su tesoro. Miren, ellos habían vencido cuántos pueblos antes de enfrentar a Sodoma y Gomorra se habían apoderado, y ellos se apoderaban de sus riquezas, de sus posesiones, y cuando atacan a Sodoma y Gomorra ya venían habiendo tenido batallas ganadas. Ellos ya habían tenido batallas ganadas y tenían un montón de riquezas. Y cuando ellos vienen y se apoderan aún de las riquezas de Sodoma, dijeron, ya con esto ya estamos cubiertos, regresémonos. Y se regresan, se descansan allí, y cuando de pronto vienen 318 hombres, liderados por Abraham, y fueron espantados porque la presencia de Dios descendió sobre ellos y ellos huyeron. Y ellos comenzaron a seguirles y ellos comenzaron a huir más porque sintieron que venía no solamente 318, sino venía un ejército grande a atacarlos, porque ellos ya estaban pues ya cansados aún, dijeron ya no podemos más, y se fueron dejando todas las posesiones. Y Abraham viene, recupera a su familiar,
Y a él le correspondía todas las riquezas que estos reyes malvados se habían apoderado. Les correspondía quedarse con toda esa riqueza a Abraham. Y Abraham, no dice la palabra allí que él salió con riquezas, con comidas. No, él dice que agarró sus siervos, sus armas y fueron y enfrentaron. Más bien, cuando estos hombres que atacaron a Sodoma y Gomorra se fueron y huyeron delante de Abraham y de sus siervos, dejaron todo el botín, todas las riquezas que habían ganado. Y era lógico porque le correspondía, porque la batalla había sido a favor de ellos. Ellos cogieron todas esas riquezas y las estaban llevando. Cuando dice allí que se enteró el rey de Sodoma que Abraham, el hebreo, había ido a defender a su familiar y dijo, de repente voy a recuperar algunas de las cosas que yo tengo, voy a darle gracias. Y fue el rey de Sodoma y Gomorra, de Sodoma, a buscar, a darle el encuentro a Abraham. Pero antes de que suceda eso, ahí hay un alto, que a lo cual yo quiero también que ustedes veamos, que ustedes podamos ver junto con ustedes. Dice aquí, cuando volvió de la derrota de Kelobaer, verso 17, y de los reyes que con él estaban, miren, fueron reyes. Todos estos eran reyes, eran tantos reyes, allí dice que ellos fueron derrotados. Y entonces salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿A quién? A Abraham. Porque Abraham regresaba con sus 318 hombres cargados con el motín de todas las riquezas que les había sido arrebatada a estos reyes. Y por ley le correspondía a todos, a Abraham le correspondía a Abraham quedarse con todo el botín, quedarse con todo. Por eso que cuando él regresa, era de noche, dice la palabra. Ya supongo que habrá sido ya de madrugada que él regresaba. Y cansado, dice que se le aparece en el camino el rey de Salem, y el cual dice que era rey de Salem, el cual no se había metido en el conflicto ni tenía nada que ver con estos 9 reyes que se enfrentaron para guerrear y rebelarse el uno contra el otro. Sale el rey de Salem pacíficamente y se encuentra con Abraham en el valle del rey. Y se encuentra con Abraham. Antes de que llegara el rey de Sodoma, el rey de Salem se va al encuentro. ¿Para qué? ¿Y por qué? Dice que nadie sabe el origen de dónde y ni quién era este hombre, pero sabían que el rey de Salem era sacerdote del Dios Altísimo. Y este rey de Salem, cuando lo ve a Abraham con sus 300 hombres, no viene porque el rey de Sodoma venía a buscar el botín, venía de repente a recuperar a alguna persona o a darle gracias, a recoger algo de lo que él le pudiera a Abraham de repente devolver. Pero el rey de Salem viene con vino y viene con pan. Y lo recibe Abraham con provisión porque ellos habían salido sin nada. Y de repente habrá sido de madrugada que él se lo encuentra y le ofrece vino y le ofrece pan. Y le habrá dicho, Abraham, sírvete, sé que tienes hambre. Porque estos hombres venían cansados, sedientos de una guerra. Venían con hambre, venían cansados. Y él viene y reconociendo también su esfuerzo, movido, dice que él era sacerdote del Dios Altísimo, era un siervo de Dios. No, nadie sabe exactamente el origen de este hombre, pero dice allí la palabra que él sacó pan y vino. No vino a buscar nada más, sino a dar. Él no vino a quitar, él vino a dar. Este rey vino a darle a este hombre de Dios provisión para que se alimentara su cuerpo y para que él también se regocijara en su paz. Y me imagino que él fue corriendo con lo que tenía, también con sus siervos, y trajo no solamente un pan, vino y le trajo alimento para todos los que estaban también de repente allí. Pero él se acercó a Abraham, le dijo, Abraham, toma. Y cuando él se acerca, viene con vino y pan, dice Melquisedec, gritó y dijo allí, el rey de Salem, sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino, verso 19, y comenzó a decir a Abraham, bendito Abraham del Dios Altísimo, bendito Abraham del Dios Altísimo, bendito
Abraham, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios. Bendito sea el Señor, dice, bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos. Comenzó a profetizarle, comenzó a hablarle con una unción poderosa. Bebe, come, regocíjate, porque Dios, el Dios altísimo, es tu Dios, el creador del cielo y la tierra, es tu Dios, Abraham. Él es quien está contigo. Come, bebe, siéntate, regocíjate en tu Dios que te da las victorias. Y él, al ver ese gesto, ese amor, y aún reconocer que era un hombre que adoraba y servía a Dios, era un hombre, un sacerdote de Dios, él dice que agarró todas las posesiones que le correspondía a él, que eran muchísimas. Dice que él agarró, separó el diezmo de todo, porque él tenía la costumbre de dar ese diezmo, y agarró el diezmo, y cuando vio al sacerdote agradecido que ya se retiraba, le dijo: toma, sea esto para ti, comparto lo que Dios me ha dado, a ti que tú sirves al Señor. Y él agarró y le dio. Y él se retiró, recibió los diezmos agradecido, no porque yo te he traído pan y vino, yo te recibo, sino porque reconozco que Dios te dio a ti la victoria y la bendición viene de Dios. Y él recogió lo que le dio a Abraham, y Abraham reconoció su liderazgo, reconoció también que la presencia de Dios estaba sobre este hombre para bendecirlo a él, porque reconoció que la presencia de Dios era la que le había dado la victoria. Y él le compartió lo que él había recibido. El botín le correspondía a Abraham, pero cuando él sigue caminando, después de haber comido, después de haberse alimentado por lo que le trajo el rey de Salem, Melquisedec, viene, se encuentra frente a frente al rey de Sodoma. Y va y le dice allí, y entonces vemos aquí, y el verso 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, no quiero nada más. Dame las personas y toma para ti todos los bienes, todas las riquezas. Quédate con ellas, le dice Abraham. Pero ya cuando él, antes de salir a la guerra, sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y él le hizo una promesa a Dios: Señor, yo no me voy a quedar nada que le pertenezca al impío. Nada me lo voy a quedar, Señor, todo es tuyo. Porque es lo que nosotros los hijos de Dios hacemos. Reconocemos que todas las victorias, todas nuestras guerras, todas nuestras batallas, Dios nos las ha ganado por nosotros. Y este hombre de Dios ya dice aquí, le comenta al rey de Sodoma y le dice allí, respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano. Está hablando de pasado, antes de que él saliera a la guerra. Y dice allí, él le confiesa lo que él había hablado en su corazón antes de salir a la guerra, porque antes de salir a la guerra siempre este hombre, o cada vez que tomaba una decisión, siempre este hombre ya tenía la costumbre de hablar con Dios. Y él había dicho a Dios, mire lo que le dice allí: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que tú no digas: yo enriquecí a Abraham, porque yo tengo mi bendición. Yo te voy a devolver lo que es tuyo. Y el 90% de lo que le correspondía a Abraham, que había quedado, se lo dio todo al rey de Sodoma. Toma, quédatelo tú, porque a mí Dios me ha bendecido. Yo no necesito más, yo cumplí. Le dice que excepto lo que han comido estos varones en el camino, porque tenían hambre. Y estos hombres habían comido. Y aún le dice allí: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Es decir, lo que le corresponde a ellos como botín. Ellos se van a quedar con el botín de ellos. Pero yo no me voy a quedar con nada lo que es tuyo. Esto, lo que le corresponde a su parte, era muchísimo dinero, porque ellos habían salido a pelear, habían ganado esta batalla. Pero él le dijo: esta batalla no ha sido mía, ha sido ganada por el Señor. Así también, amados hermanos y hermanas, nosotros entendemos que hay una bendición sacerdotal, hay una bendición de parte de Dios para todos aquellos que hacemos la voluntad del Señor. Tú, como hombre de Dios, como mujer de Dios, vas a buscar la presencia de Dios. No hagas nada sin la dirección de Dios, pues la presencia de Dios te va a visitar, te va a guardar, te va a dirigir para que tengas victoria en cada una de tus etapas de tu vida. El Señor el día de hoy te dice: búscame, líbrate de hacer pacto con el impío.
Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para estar siempre ante la presencia de Dios. Aprende a comunicar lo que tú vas a hacer con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Sé agradecido. En todo momento, sé agradecido. Reconoce a aquellos que vienen en tu camino a ayudarte. Reconoce a aquellos que vienen a darte vino y te dan pan. Reconoce a aquellos que sirven al Señor. Reconoce que tus batallas no son tuyas, las has ganado por el favor de Dios. Reconoce que todo lo que tú posees va a ser multiplicado por el Señor, porque tú sabes ser agradecido con Dios también. Nosotros hemos aprendido aún a diezmar, hemos aprendido a ser agradecidos con Dios, no por lo que nosotros hayamos logrado con nuestra fuerza, sino por lo que Dios ha logrado a través de nosotros. Nuestro hogar es bendecido, nuestra familia es bendecida. ¿Cómo nosotros no agradecerle a Dios y darle a Dios lo que le corresponde? Darle a aquellos que sirven al Señor y reconocen a Dios y andan en una vida íntegra y no se mezclan con aquellos que andan pues en contienda y en pelea, más bien siempre buscan la paz y buscan reconocer a aquellos que también están del lado de Dios. Qué hermoso poder acercarnos al Señor y ser entendidos de los planes que Dios tiene para con nuestras vidas. Abraham hizo un pacto con Dios de decirle: yo no voy a coger nada del impío. Si tú me das a mí algo, Señor, que sea tu bendición hacia mí, porque yo no te sirvo por botines, yo no te sirvo por posesiones, yo te sirvo por agradecimiento. Cada uno de nosotros aprendemos y hemos aprendido que lo que Dios trae para nosotros es bendición. Dios nunca va a traer maldición, y si te envía a una misión, pues también preocúpate de no mezclarte con los impíos y no entregar también tu corazón a esas personas que andan en contra de Dios. Porque el Señor nos llama a nosotros a permanecer en el lugar de la integridad, en el lugar en el cual Dios nos ha bendecido a nosotros por nuestro buen trabajo, por nuestro buen sacrificio. Hay personas que tratan de tener riquezas ilícitamente. Hay hombres y mujeres que quieren aumentar sus ganancias robando, adulterando los productos, adulterando los precios, las balanzas. Por eso la pesa y la balanza injusta son algo que Dios abomina ante sus ojos, es algo despreciable. No te procures hacer rico injustamente. Enriquécete con las bendiciones de Dios, saber que Dios anda contigo, para que la bendición que Dios te da a ti también puedas compartirlo limpiamente, con limpia conciencia, con tu familia, y decirle: esto me lo he ganado justamente, no con coimas, no con robos, no con mentiras, no con palabras que de repente que hacen que las personas vengan a nuestro favor para que ellos nos favorezcan y luego desprecien al que verdaderamente se ha esforzado. Las riquezas injustas son algo que Dios abomina. Cuando uno se esfuerza, uno trabaja, uno es merecedor de su trabajo, porque aún dice que Él nos va a bendecir cuando nosotros trabajemos, nos esforcemos, y de lo que nosotros recibimos también al Señor le devolvemos, porque nada de nosotros, lo que nosotros poseemos, lo hemos conseguido por nuestra fuerza. Si Dios no te da vida, no puedes tener nada para compartir. Pues Dios te ha dado vida para que tú trabajes y sostengas tu casa y aprendas a reconocer a aquellos que te dan el vino y el pan. Aquellos que te confortan el alma, como reconfortaron el corazón y el alma también de Abraham, porque él venía cansado. Él venía quizás preocupado, y dándole gracias a Dios se encuentra con Melquisedec, y el cual le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendita tú, mi hermano y mi hermana, que eres del Dios Altísimo, que sirves a Dios. Bendita tú también, que te esfuerzas. Toma este vino y toma este pan de parte de Dios, para que recibas nuevas fuerzas y sigas en comunión con Dios. Es decir, el vino y el pan representa la comunión con Dios, representa la verdadera relación con Dios, y que Dios sabe satisfacer tus necesidades, y Dios sabe satisfacer también nuestros momentos de dificultad, y aún los momentos que nosotros no entendemos. Dios va a saber sacarnos a luz, y cuando nosotros no sabemos a dónde ir, pues vamos a recibir dirección de Dios. Démosle gracias al Señor por este tiempo que el Señor tiene para ti, bendiciones abundantes. Aprende a comunicarte con tu esposa, aprende a comunicarte con tus hijos a través de dos palabras que son maravillosas: gracias y perdónanos.
Nosotros tenemos que vivir en una vida agradecida con nuestros hijos, agradecidos con nuestros esposos. Si nuestros esposos son reacios, son duros, o si las esposas son reacias, duras, pues el Señor nos llama, dice, a paz nos ha llamado el Señor. Busquemos la presencia de Dios y que la presencia de Dios pose en nosotros para que nosotros traigamos también paz al corazón de nuestros hijos. Alimentémonos del pan del cielo y del vino del Espíritu Santo para no claudicar en nuestro caminar para con Dios. Dios nos está llamando a una comunión con Él. Dios nos está reconociendo como hijos e hijas suyos. Dios nos está reconociendo como siervos y siervas de Él. Hoy te levantas como un siervo de Dios. Hoy te levantas para servirle a Él en medio de tu angustia y en medio de tu dolor, en medio de tu lucha. Levántate y pelea por tu familia. Levántate y defiende al débil. Levántate y defiende a aquel que no puede hablar por sí mismo. Porque nosotros estamos llamados a traer bendición a nuestra familia. ¿Cuánto más si son nuestra familia? ¿Te preocupas? Hay gente que se preocupa aún por el amigo, se preocupa por el vecino, se preocupa de repente por el compañero de trabajo, pero hombres y mujeres que no se preocupan ni por su esposo, ni por su esposa, ni por sus hijos. Prefieren atender al hijo del vecino o al hijo del amigo, o prefieren darle trabajo a otra persona, pero aquellos que aman a Dios son despreciados, y aquellos a los cuales te sirven a ti no reciben de ti una palabra de agradecimiento. ¿Cuántas mujeres a veces llegan y me llaman, me dice, pastora, estoy tan triste, estoy muy desalentada, mi esposo no me habla, mi esposo lo único que dice son palabras duras, son palabras reacias, yo me siento desanimada, siento que no me aman? Pero amada hermana, en el nombre del Señor, aprende a poner tus ojos en Cristo. Que cuando tú trabajes en tu casa, no lo hagas para el hombre, dice la palabra. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo como para el Señor. No buscando los aplausos de los hombres, busca que Dios se agrade de ti. Pues esa va a ser tu fortaleza, tu fuente en la cual tú vas a poder, esto va a ser tu río en el cual tú vas a correr para día tras día, en el cual te vas a hacer como un árbol plantado junto a corriente de agua, que vas a dar, dice, frutos a su tiempo. Y todo lo que tú hagas, amada hermana y hermano, prosperará, porque tú estás bajo esa cobertura, bajo esa dirección. El Señor señoree tu vida, que el Señor señoree tus sentimientos, tus emociones. No dependa tu felicidad de un hombre, que no dependa tu felicidad de una mujer, que tu felicidad dependa del Dios Altísimo, al cual adoramos, al cual servimos y al cual delante de Él nos postramos día tras día. Sea Él tu fortaleza, sea Él tu guía, sea Él tu sanador, sea Él tu camino de restauración. El día de hoy te dejo esta meditación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Amado Padre Celestial, te ruego por cada una de estas familias. Las pongo delante de ti, Señor, muchos de ellos con guerras, con batallas espirituales. Señor mi Dios, pero el día de hoy tú le traes, Señor, este vino y este pan para fortalecerlos en medio de su batalla. Tú les dices, Señor, que la mejor comunión es estar del lado del Dios Altísimo, aquel que provee la fuerza, que provee la gracia, que provee la paz, y aún, Señor, tú les vas a proveer todas sus necesidades. Tú eres quien los enriquece, tú eres quien los fortalece, tú eres quien los levanta, y aún aquel que los va a sanar y restaurar, Señor, espiritual y físicamente. Estos hogares los pongo en tus manos en el nombre de Jesús.